Me imagino que has hecho muchos favores que no han sido entendidos, que no han sido comprendidos o valorados. Pues bien, el Señor hizo un milagro extraordinario y al final se va a tener que retirar él solo al monte porque no entendieron el valor, la importancia, el significado de lo que aquello era. Bienvenidos a Evangelio y Arte con el Padre Chesco. Si quieres seguir este canal, basta que busques Padre Chesco y también puedes invitar a amigos y familiares a que se suscriban. Vamos a hablar de un milagro que es extraordinario porque se encuentra no solamente en los 4 evangelios, sino que incluso San Mateo lo cuenta 2 veces y San Marcos lo va a contar también 2 veces. Pero lo extraño de este milagro, tal como San Juan nos lo describe, es que al final termina mal, porque la gente quiere hacer algo que a Jesús no le gusta y entonces él solo se va, los deja a todos y se va al monte solo. ¿Por qué? Después Jesús pasó a la otra orilla del lago de Galilea, cerca de Tiberíades. Le seguía un enorme gentío a causa de las señales milagrosas que le veían hacer en los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús, pues, levantó los ojos y, al ver el numeroso gentío que acudía a él, dijo a Felipe: ¿Dónde iremos a comprar pan para que coma esa gente? Se lo preguntaba para ponerlo a prueba, pues él sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 monedas de plata no alcanzarían para dar a cada uno un pedazo. San Juan nos cuenta que Jesús pasa al otro lado del mar de Galilea, que también se llama Tiberíades. Esto era en honor del emperador de aquel tiempo, que era Tiberio. Y la multitud lo está siguiendo porque han visto los signos. Conste que no es porque han entendido los signos, sino porque han visto muchos milagros de Jesús que San Juan los llama signos. Pues bien, San Juan nos cuenta 7 signos en especiales, pero aquí sabemos que habían más signos, habían más milagros, porque esta gente lo está siguiendo es por los muchos signos que han visto. Y Jesús sube al monte. Esto nos recuerda el libro del Éxodo y en especial la figura de Moisés. Sube al monte y se sienta, y está cerca la Pascua. ¿Cuál Pascua? La segunda Pascua, porque según San Juan, la primera fue cuando purificó el templo, cuando expulsó a los vendedores. Ahora el capítulo 6 sería la segunda Pascua, o sea, un año después. Y después vendrá la tercera Pascua, que ya va a ser cuando el Señor celebra su Pascua, su muerte y resurrección. Y dice que alzó los ojos y vio que venía una inmensa multitud. En San Marcos el milagro va a ocurrir por la compasión, pero aquí el milagro va a ocurrir por la fe, porque el Señor descubre que toda esa multitud está viniendo hacia Él como signo de que están buscándolo, no solamente en aquel momento, sino que se intuye las multitudes que van a ir mirando a Jesús, porque mirarlo a Él significa tener fe. La multitud que lo busca, que lo sigue y que actualmente también lo está siguiendo. Y aquí aparece la figura del apóstol Felipe, que era de aquella zona. Dice el evangelista en forma muy simpática que Jesús, para ponerlo a prueba puede ser o en sentido negativo poner una tentación, una trampa, o ponerlo a prueba significa, a ver, que pruebe que sabe o que entiende. De cualquier manera es casi como un chiste de Jesús, casi un chiste, porque dice: ¿dónde vamos a comprar pan o tener pan para toda esta multitud? Pues, ¿dónde? Y entonces Felipe le dice: pues 200 denarios no bastarían ni siquiera para que a cada uno le toque un pedacito. 200 denarios es lo que una persona gana en 200 días, más de medio año trabajando. No alcanzaría para que cada uno de los que están recibiera un pedacito de pan. Vamos entonces a ver cuál va a ser la solución para este gran problema. Otro discípulo, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero
¿qué es esto para tanta gente? Jesús le dijo, hagan que se siente la gente. Había mucho pasto en aquel lugar, y se sentaron los hombres en número de unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes, dio las gracias y los repartió entre los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, y todos recibieron cuanto quisieron. Cuando quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que han sobrado para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos que no se habían comido. Eran la sobra de los 5 panes de cebada. O sea, aquí es muy importante que Andrés sugiera una idea para ver, pero una idea muy tonta, porque es simplemente un niño que tiene 5 panes de cebada. Cebada era el pan de los pobres. Y 2 peces. Era prácticamente el fiambre que él tenía. Este niño, que en griego tiene un doble diminutivo, es pequeño y lo que tiene es casi nada, pero parece que es suficiente para Jesús. Solo ese deseo de ayudar ya fue suficiente. Es un niño que lo que tiene lo entrega para que el Señor entonces haga este gran milagro que va a ocurrir. Y a propósito, quiero decirles que este tal vez es uno de los orígenes por los cuales en la Eucaristía los sacerdotes tenemos al lado los monaguillos, niños. ¿Qué ofrecen ellos? Pues bien, si el propio Jesús se dejó ayudar de este pequeño para hacer el milagro más grande que va a ser la multiplicación de los panes, los sacerdotes contamos con la presencia de los niños desde hace mucho tiempo, porque con su bondad y simplemente con el servicio generoso que están desempeñando, ya significativo para que ese pan y ese vino más pronto se conviertan en el cuerpo y la sangre del Señor. Pero continuemos con el relato. El Señor le dice a los apóstoles que hagan que la gente se siente. Había hierba verde, lo que indica que estamos en plena época de la primavera, recordando que estamos cerca de la Pascua. Y Jesús entonces toma los panes, se concentramos en los panes, y habiendo dado gracias, en griego es eucaristesas, del verbo eucaristeo, dar gracias, en español es dar gracias, 2 palabras, en griego es solo una, eucaristeo, dando gracias, lo repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo pasa con el pescado, dando todo lo que querían. Solo en este momento entran los apóstoles en la escena del milagro, a recoger los pedazos para que nada se desperdicie, y llenan 12 cestas, que es el mismo número de los apóstoles y que es el mismo número de los patriarcas, es el número del pueblo de Israel. O sea, todos se alimentaron y sobró suficiente para volver a empezar. Pero miremos a ver cómo este evangelio tan maravilloso no termina bonito, no termina bien. Escuchemos. Al ver la señal que Jesús había hecho, los hombres decían, este es sin duda el profeta que había de venir al mundo. Jesús se dio cuenta de que iban a tomarlo por la fuerza para proclamarlo rey, y nuevamente huyó al monte él solo. La gente queda maravillada no simplemente al ver el milagro, al ver la señal, porque comprenden que entonces lo que Moisés había anunciado, el gran profeta que tenía que venir al mundo, está con ellos. Pero, y aquí viene lo extraño, Jesús no está contento, porque Él sabe, Él se da cuenta que van a venir y por la fuerza a hacerlo rey. Y por eso un evangelio tan hermoso como este termina mal, porque Él se retira solo a un monte. ¿Por qué? Y es extraño porque después nosotros, cuando veamos el diálogo de Jesús con Pilato al final, Pilato le va a preguntar, entonces tú eres rey. Y Jesús va a responder, para eso he venido, para ser rey. Porque todo el que de la verdad escucha mi voz. Entonces, porque aquí no quiso hacer el rey, porque no era rey según la voluntad de Dios, sino rey de acuerdo a los caprichos y los antojos de aquella multitud que había comido pan hasta saciarse.